si algunas de las hermanas que no se han podido conectar, pues lo vamos a estar grabando para luego compartirles. Para que también sepan en sus comunidades que la que no pudo estar, pues también lo puede escuchar después. Después de que termine que nos va a compartir Daniela, vamos a tener ya nada más el trabajo con las hermanas, con las superioras y las hermanas de las comunidades, pues ya dejarán la sesión y continuamos el trabajo nada más con las superioras. Hermana, por las dudas voy a necesitar presentar pantalla, si me habilitan. Ah, sí. Gracias. Está ahorita, la auxiliar, la secretaria auxiliar, ella te da para compartir pantalla, claro que sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Nosotros somos una congregación, creo que ya te compartió la hermana Carmen, ¿no? De la familia de la Cruz. Formamos parte de la familia de la Cruz y fundadas por un misionero del Espíritu Santo. Bien. Tuvimos la oportunidad de escucharte en la reunión que tuvimos en los equipos bien, claro. de la familia. Qué bueno. Entonces, te vas haciendo famosa. Gracias a la familia de la Cruz. Así es. Gracias a la familia de la Cruz. Agradecida. Bueno, pues yo tengo las 10:30. No sé si se van a seguir conectando algunas otras hermanas, pero voy a dar inicio a la presentación. La hermana Daniela, Daniela Adriana Canavina, es de nacionalidad argentina. Ella es de las religiosas de la Congregación de Hermanas Capuchinas de Madre Rubato. Es profesora en ciencias religiosas, bachiller y licenciada en teología con especialización en teología dogmática por la Universidad Pontificia Católica Argentina de Buenos Aires. Doctoranda en teología por la Pontificia Universidad Bolivariana, Colombia. Y actualmente vive en Bogotá y está prestando el servicio como secretaria general de la CLAR, que es la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos, esto desde 2018. Pues le damos la bienvenida a Daniela y le agradecemos que esté con nosotros para compartir este tema y te dejo la palabra, Daniela. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por esta invitación, con el deseo de que podamos compartir un tema muy relevante hoy en la vida de la Iglesia, en el caminar, que es el tema de la sinodalidad, pero planteado con el pedido que me hicieron ustedes de ver a la Trinidad como generadora de la sinodalidad. Por lo tanto, la sinodalidad ya con este título nos hace ver de que no es algo que está al último grito de la moda, o un tema que, bueno, aterrizó ahora porque hay un papa al que se le ocurrió y justamente también es compatriota y nos pone entonces a toda la Iglesia en este invento de caminar en sinodalidad, sino que tiene un fundamento y es la misma Trinidad, o sea, es un fundamento intratrinitario. Hoy por hoy hay muchas personas, aún la vida religiosa, que le tiene un poquito de desconfianza a esto de la sinodalidad, que algunos manifiestan un cierto temor y otros se ponen de la vereda de enfrente, de la calle de enfrente, para mirarla con sospecha, ¿no? Y algunos confunden toda esta sinodalidad con aquella pregunta clave, pero ¿y ahora qué? Nadie manda acá, todo es un laissez-faire, da todo lo mismo, esto es como una democracia. Sin embargo, por ejemplo, yo vivo con las hermanas dominicas, porque mi congregación no tiene presencia en Bogotá, hace 3 años que comparto la vida con ellas, y ellas se sienten lo más bien con esta terminología, porque en la familia dominicana existe la democracia como un modo de operar y de vivir. Después que se viva es otro cantar, ¿no? Pero que existe, existe. Entonces hay diversas posturas y percepciones frente al tema. Lo que sí no podemos obviar de que es un tema que abraza la vitalidad de la Iglesia.
Y si es un tema que toca a la iglesia, toca, por cierto, a la vida consagrada, a la vida religiosa. Y acá viene la gran pregunta: ¿o queremos caminar desde esta propuesta de la clave emergente de la sinodalidad, o quedamos a la vera del camino? Porque aquí o caminamos o nos quedamos. Y hoy la vida religiosa tiene mucho anhelo, deseo e intención de superación, de nuevos horizontes, de pensarse como un nuevo estilo de, así como hablamos de una nueva forma de ser iglesia, que el Sínodo de la Amazonía lo puso como título orientador, y que la iglesia toda se va repensando en el hoy. También la vida religiosa debe estar con ese punto de interrogante. ¿Cómo ser una nueva vida religiosa que tenga hoy respuestas acordes y oportunas a este tiempo y no a otro que es acorde y oportuno a recibir lo que la vida consagrada desde nuestros diversos carismas podemos aportar? Entonces me parece que es un tema muy lindo. Hoy uno percibe en el caminar desde la CLAR un interés impresionante de todas las congregaciones. Casi todos los días va llegando, nos pueden acompañar en una reflexión, y siempre la palabra transversal es la sinodalidad. Y eso nos despierta como una esperanza muy grande de que realmente queremos caminar en sintonía con la Iglesia y con este soplo que el Espíritu está provocando, especialmente en nuestro continente latinoamericano y caribeño. Yo ayer hablaba con la hermana que en México estamos a las puertas de comenzar la celebración de la Asamblea Eclesial para América Latina y el Caribe. Y hoy hay una preasamblea, ya está dando vueltas desde dónde poder seguirla, cuáles son los temas que van preparando el corazón, y con momentos y señales abiertas donde todo el continente va a poder participar. No solo los 80 presenciales y los 1000 conectados que se eligieron para ser testigos de primera mano del caminar que se va a desarrollar en esa semana, sino para que también todo el pueblo de Dios, que viene de un proceso de escucha y de sumar palabra a toda la propuesta de la plataforma que tuvimos a mano, y espero que ojalá ustedes también hayan podido participar, van a ser testigos. Entonces, nuestro continente se pone como ejemplo para la Iglesia Universal de que este modo de caminar es posible. Y es posible pensándonos ya fuera de nuestros circuitos congregacionales, ¿no? Entonces, donde solo nos pensamos hacia adentro, sino que es una manera de mirar la Iglesia con amplitud de corazón. Hecha esta introducción, este es el tema que nos hermana en esta mañana: la Trinidad generadora de sinodalidad. Entonces, pensarnos en esta danza intratrinitaria que genera esta apertura, esta salida, esta comunicación, este vernos en camino para poder pensarnos de una manera diferente. Y para que toque nuestros estilos, nuestras prácticas, y también haga como un clic a repensar nuestra identidad y misión en el hoy. Hoy la vida religiosa tiene que estar muy atenta a los signos de los tiempos, muy atenta a ver cuáles son esas preguntas que van emergiendo como clamores de la realidad, para poder estar atentas a dar respuestas, porque nos hemos consagrado al Dios de la vida para estar con Él y para ser enviadas a una causa. Causas que hoy necesitan realmente transformación. Entonces, ¿dónde estamos nosotras como vida consagrada? ¿En qué lugar? ¿Y qué cosa debemos revisar para sintonizar con esos clamores de Dios en la realidad? Hay un texto muy hermoso de un autor argentino, un religioso, que se llama La belleza de la trama. Es una canción que se canta mucho, la vida religiosa la canta mucho en Argentina. Y hay una estrofa que dice lo siguiente: cuanto más hilos se trenzan, más hermoso es el diseño.
reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama le viene de lo complejo. Poder tener la experiencia como comunidad de entramarnos, pero no solo hacia adentro, sino de entramarnos con la realidad, eso es muy complejo, pero conlleva una belleza que debe ser descubierta. Salir de la uniformidad para trenzar lo diverso es el gran desafío. Y eso diverso es lo que refleja el colorido que viene dado también desde la experiencia legada por la Trinidad. Tres colores, metafóricamente hablando, que se unen para diseñar un recorrido histórico en la economía de la salvación, donde lo diverso nunca va a ser enemigo, sino simplemente diverso. Hay que ver cómo nos ponemos ante la diversidad, si como una enemiga, como una amenaza, o como algo, alguien que me enriquece en el camino de la vida. Hay un texto de Fratelli Tutti 8, que creo que es muy importante que lo traigamos hoy y que lo tengamos así, que lo relacionemos, ¿no? ¿Cuál es ese texto? Dice, nadie, nos invita el Papa Francisco a pensar que nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad, un tejido, un cuerpo que nos sostenga, que nos ayude, y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Fíjense qué importante esto que estamos diciendo, la comunidad, ese trenzado de lo diverso que rompe toda uniformidad, a la cual la vida consagrada ha estado siempre muy acostumbrada, nos ayuda, nos impulsa a mirar hacia adelante, o sea, nos pone en sintonía con un horizonte. Y el Papa Francisco dice, qué importante es soñar juntos, juntas. Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en lo que vemos aquello que no existe, que no hay. Los sueños, hermanas, se construyen juntas. Y aquí viene la invitación, soñemos entonces como una única humanidad, una única congregación, como caminantes de la misma carne humana que no nos diferencia con el entorno y con la realidad como un estado de perfección al que miramos desde arriba, sino que nos hermana en el camino, y avanzando lo vamos a ver con más claridad, como hijos, hijas de esta misma tierra que nos cobija, cada una con la riqueza de su fe, que seguramente es distinta a la hermana que está sentada al lado, o de sus convicciones, y cada uno con su propia voz. Todos, todas hermanas. Esta mañana voy a ir saliendo y entrando de la presentación para que esto tenga más gusto, como si estuviéramos físicamente reunidas, ¿no? Esta mañana, en mi oración personal, leía sobre un texto, el primer texto que escribió Benjamín González Vuelta, este jesuita español que llegó a Cuba, después a Santo Domingo, y donde transcurrió toda su vida, y hizo la experiencia desde la inserción de un Dios que habla desde el abajo de la historia. Y en un momento, tocando el proceso de formación de los jóvenes jesuitas, decía qué importante es no enseñarles a rezar cuando llegan a nuestro estilo formal, encasillado, de lo que debe ser según nuestras reglas y nuestras tradiciones, sino despertando lo que ellos traen como experiencia de fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de lo que acabamos de leer de Fratelli Tutti, ciertamente cada una trae una riqueza de fe, trae propias convicciones, trae un camino que quiere desarrollar
y que quiere soñar con otras y con otros. Muchas veces los sueños son detonantes y nos movilizan y nos desinstalan. Si toda la provincia soñaría igual, qué triste sería ese horizonte que se viene por delante. Entonces, ¿qué espacio tiene mi comunidad y mi congregación para escuchar mi sueño, para que yo lo pueda expresar, para dejarlo venir, no guardarlo por miedo al que dirán, a los juicios, a las etiquetas? Como dice Dolores Alexandre, ahí viene una gran soñadora. Sí, soy yo, y quiero poner ese sueño en sintonía con lo que hoy la Iglesia va viviendo. Por aquí entonces, yo creo que seguimos de introducción en introducción, pero ya vamos a ir avanzando. Hermanas, cualquier pregunta que tengan, me quieren interrumpir, con total libertad y tranquilidad como hermanas que somos. La Trinidad tiene una enorme relevancia eclesiológica. La vida cristiana gira en torno al misterio trinitario y constituye este misterio trinitario la meta y el destino de la vida humana. Ustedes que son una congregación que tienen en ese carisma el de ser trinitarias, este misterio tiene que ser meta, destino de todo lo que ustedes hagan y emprendan. Y resulta ser que la Trinidad es generadora de sinodalidad. Así que si ustedes como congregación no sintonizan con la sinodalidad, hay algo ahí que no terminan de dar respuesta, ¿no? A la esencialidad, al carisma que las habita y que las promueve como anunciadoras de una buena noticia de salvación. La Trinidad, como decía, tiene una enorme relevancia eclesiológica. Cada persona está con la otra. Existen una para la otra y una en la otra. Y este es el modelo de vida comunitaria. Existo para mi hermana, cada una en su diferenciación, para la otra y en la otra. La Trinidad es el modelo de la Iglesia y el ícono que nos inspira. Según este modelo, nadie se hará cristiano, solo o como un francotirador, ¿no? Nadie podrá hacerse cristiano en la soledad, sino que se hará cristiano gracias a los otros y junto con los otros. Por lo tanto, hermanas, la Trinidad es la base y el fundamento de la relacionalidad de ese trenzado multicolor que caracteriza todo lo que existe. Porque toda criatura lleva un dinamismo trinitario y toda criatura está inserta en la trama de las relaciones. El mundo de las relaciones y de los vínculos, para nosotras, vida religiosa, es muy embromado. ¿Sí? Es lo que pone palo en la rueda. Es lo que nos hace perder las mejores energías. Es lo que nos hace quedarnos hacia adentro llorando lo imposible o lo insolucionable. ¿Por qué? Porque esas asperezas cotidianas y continuas nos hacen, cuando nos quedamos en ellas estancadas, nos hacen perder el horizonte largo. Y la vida religiosa está para horizontes largos, hermanas, no cortitos, no para el hoy, para lo largo. Entonces, ¿dónde nos quiere Dios? ¿Cómo nos quiere? ¿De qué manera viviendo esta trama de relaciones y de vínculos? ¿Cómo sanar lo que está enfermo y lo que nos hace perder lo mejor de cada una de nosotras? La economía trinitaria, por cierto, que despliega el horizonte de la misión. El Padre como fundamento amoroso y comunicativo de cuanto existe. El Hijo como rostro visible del Padre
y por quien todo fue creado, reflejo de esa divina sustancia. Y el Espíritu Santo, como ese entramado, lazo infinito de amor, íntimamente presente en el corazón del universo, animando y suscitando nuevos caminos. El Espíritu siempre está animando y suscitando nuevos caminos. Y la vida religiosa se está preguntando, ¿cuáles serán esos nuevos caminos? ¿Por dónde tendremos que ir? Me pregunto, ¿será que no sintonizamos con el Espíritu? Porque Él vive suscitando nuevos caminos. ¿Qué nos pasa que no los acertamos, que no los vemos con claridad? ¿Será que no le damos cabida al Espíritu para que nos indique el hacia dónde y el por dónde? Y eso implica sintonía, capacidad de escucha, y la sinodalidad nos trae ese secreto a viva voz, aprender a escuchar a todo, a todos y al todo. Entonces, ¿cómo abrimos los oídos de los ojos? Miren lo que digo, porque también se escucha con la mirada. El texto del buen samaritano escuchó un gemido cuando vio a uno medio muerto. Si no vemos, porque no estamos en salida, en camino, fuera de las zonas de confort, ¿cómo vamos a sentir lo que el Espíritu quiere y pide de cada una de nosotras? Entonces, todo esto es como que se va así amalgamando, ¿no? Todo lo que vamos diciendo se va amalgamando en esa búsqueda incesante de lo que Dios quiere hoy para la vida consagrada, en sintonía con la búsqueda de la Iglesia universal. La economía trinitaria es expresada por el Papa Francisco por medio de una imagen muy querida por él, y es la imagen del camino. Es esta imagen, hermanas, la imagen del camino. Dios primerea saliendo. Ese invento del Papa Francisco, ¿no? que inventa esas palabras que nos ayudan tanto, pero que no son inventos, son también parte de un léxico, de una cultura. Dios primerea, se hace encontradizo, saliendo, poniéndose en camino, atento permanentemente a las necesidades humanas. Este modo de actuar de Dios impregna la experiencia teologal. En la experiencia personal de Dios, miren qué bello que es esto, ¿no? En la experiencia personal de Dios no puedo prescindir del camino. Si yo quiero tener una experiencia fuerte con el Dios que me habita, no puedo prescindir, hermana, del camino. ¿Qué significa? No puedo estar si no es en camino. Y esto es un boomerang, porque nos hace interrogarnos, ¿y nosotras dónde estamos? ¿Sentadas o en camino? ¿Acomodadas o en camino? ¿Aburguesadas o en camino? ¿Tranquilas o en la intemperie del camino? A Dios se lo encuentra caminando, andando, buscando, dejándose encontrar por Él, que también está en camino. O sea, Dios vive caminando. ¿Y cómo se lo encuentra Dios si está en un camino? Caminando. Camino para encontrarme con el Dios camino. Y juntos seguimos caminando por los recodos de la historia, de los lugares del sufrimiento humano, de los gemidos y clamores que nos rodean, no tan lejos, a la vueltita de casa, en la puerta de al lado. Ello repercute en la autocomprensión de la Iglesia y en la forma sinodal que debe caracterizar la vida eclesial. Para vivir en sinodalidad tenemos que estar en camino.
Y aquí viene esto a lo que tanto nos invita Francisco, una iglesia en salida, una vida religiosa en salida, porque si no estoy en camino, no voy a tener experiencia de sinodalidad, porque la sinodalidad es caminar con, escuchar, estar atenta, discernir juntos, juntas. Lo visualizaremos más adelante. Solo viviremos la sinodalidad si estamos continuamente en camino. Aunque ahora se asusten con este texto, que es un poquito largo, y siguiendo con la dinámica del camino, la Comisión Teológica Internacional, donde habla sobre la sinodalidad, que es un documento que ustedes lo pueden descargar de internet, porque está en la página vaticana, por cierto, es un documento que no podemos dejar de leer si queremos entender también lo de la sinodalidad, y que esta comisión viene a poner luz a todo ese pedido que hace el Papa y a ese 50 aniversario de la institución del sínodo que acaeció con Pablo VI. A veces al pobre Papa Francisco le tiran todas las culpas, ¿no? Ahora viene con este invento de la sinodalidad, pero él está refrescando lo que nos acompaña no solo de Pablo VI, desde el Evangelio en su más cálida pureza, porque ahí Jesús fue el camino, vivió caminando, y caminando se encontró con los seguidores del camino, y juntos, escuchándose, abrieron nuevos caminos de los cuales hoy gozamos, y en plenitud. Y dice así el texto, vamos despacio. La iglesia, como pueblo de Dios, está habilitada para orientar su camino en la misión hacia el Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo. De esta manera, la Iglesia orienta la misión por medio de la Trinidad. De esta manera, la Iglesia participa en Cristo Jesús y mediante el Espíritu en la vida de comunión de la Santísima Trinidad, destinada a abrazar a toda la humanidad. En el don y en el compromiso de la comunión, atención, en el don, salida de mí, éxodo, y en el compromiso de la comunión, querer ser ese entramado bello de colores, formar comunidad, se encuentra la fuente, la forma y el objetivo de la sinodalidad. Si yo quiero ver cómo vivo en sinodalidad como comunidad religiosa, seguramente eso se va a poder testear, tomar el pulso, si puedo observar cómo es el don y el compromiso de la comunión entre nosotras y con la realidad. Se va captando por dónde vamos, ¿sí? Si no, abren un micrófono y dice, va de vuelta y repetimos. Para ver cómo vivimos la fuente, forma y sinodalidad y el objetivo de la sinodalidad, nada mejor que ver cómo nos entregamos, cómo nos comprometemos entre nosotras a estar en camino. En cuanto que expresa, la sinodalidad expresa el específico modus vivendi et operandi del pueblo de Dios, el modo de vivir, de servir, de trabajar del pueblo de Dios. Un pueblo de Dios en camino. En la participación responsable y ordenada de todos sus miembros, en el discernimiento y en la puesta en práctica de los caminos de la misión. Vamos a ver una diapositiva que nos va a movilizar mucho, ¿no? Porque nosotras somos un cuerpo como comunidad congregacional, pero ¿qué lugar tenemos para el discernimiento, para abrazar la concreción de lo que juntas vamos buscando y que eso pueda ponerse en práctica en los caminos de la misión? En efecto, en el ejercicio de la sinodalidad se concretiza la vocación de la persona humana a vivir la comunión que se realiza mediante el don sincero de sí mismo en unión con Dios y en unidad con los hermanos y hermanas
en Cristo. Este tema, por cierto, que es muy importante. Yo tuve la gracia de estar en el servicio de animadora provincial durante 8 años de Uruguay y Argentina, que conformábamos una única provincia. Fui la provincial de la unificación y fue muy cuesta arriba, ¿no? Siendo 2 países hermanos, culturas diferentes, modos de entender las cosas diferentes, y ese roce continuo. Las argentinas, que no somos tan amadas en el mundo, los argentinos, porque nos consideran no sé qué, y los uruguayos, las uruguayas. Entonces era las argentinas, y dale para acá y dale para allá. Entonces, bueno, trabajamos todo el lenguaje de la unificación. No somos ni las ni los, somos la provincia rioplatense. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo, muy hermosos proyectos, pero los proyectos no tomaban causa, iban cayendo. Entonces con el consejo le digo, acá está pasando algo. Y ahí me di cuenta que las decisiones y las búsquedas conjuntas no estaban apropiadas. Las hermanas no se apropiaban de ellas. Posiblemente porque no tuvieron la suficiente participación necesaria en la búsqueda, en el discernimiento. Cuando yo logro, y esto lo constato como experiencia personal, poner palabras sobre la mesa, pelear, les puedo decir así, hasta una idea, un sueño, una emoción, ponerle alma, vida y corazón, y después, aunque la decisión sea diversa, cuando todas nos escuchamos y vamos buscando juntas el hacia dónde, la luz, uno termina apropiándose de la decisión, aunque sea muy distinta a lo que yo estaba pensando. Y esa decisión toma cauce para ser vivida en la misión y tiene continuidad en el tiempo como proceso. De lo contrario, como no es una idea mía, allá ellas, yo me abro y no hay un cuerpo que esté en ese camino al servicio de la misión y de la instauración del reino, sino que es un cuerpo desmembrado donde cada una defiende lo propio, su propia quinta, pero no nos unimos en este proceso de ser pueblo de Dios, vida religiosa en camino para la consecución del bien. Hermana, me avisas con el tiempo, ¿sí? Yo voy mirando aquí cada tanto, en el relojito. Muy bien. Vamos a dar un pasito más. La sinodalidad es el camino que la Iglesia de Cristo recorre hacia el Padre, discerniendo, actuando en comunión. Sínodo señala el camino común, bajo la guía de Jesús resucitado, que recorre el pueblo de Dios hacia esa meta, que es el reino, desde la unidad plural de sus miembros y comunidades. Y por eso esta diapositiva por delante. Porque cuando se habla de sinodalidad, se habla de un nosotros eclesial. Y eso es muy bello. Y la vida religiosa sabemos de qué se trata, porque nuestro léxico no es yo, sino es nosotras. Es la experiencia comunitaria, la fuerza, la que nos sostiene, lo que podemos hacer juntas porque sola sería imposible. El nosotros congregacional, el nosotras congregacional, provincial, el nosotros eclesial. La sinodalidad conjuga la comunión divina y la historia humana. Surge de la comunión de la Santísima Trinidad, comunicada por Cristo y su Espíritu, para la condición temporal de lo humano. Y nos caracteriza como mujeres caminantes, con otros en plural, con otras. La acción histórica de la Trinidad puede ser considerada como un modelo de referencia de toda actividad sinodal. Ninguno de los tres, Padre, Hijo y Espíritu, puede decir, yo solo me arreglo.
porque se reconoce enteramente en función de los demás, del otro. Cada uno aporta su peculiaridad, y así debemos vivir también nosotras nuestra trama de relaciones. La comunión es el tránsito del yo al nosotros, al nosotras. Y acá entraría como un necesario cambio de paradigma. Porque concebir la Iglesia como un nosotros que encuentra en Cristo su origen y en el nosotros, en persona, es decir, en el espíritu, es condición de posibilidad. Para hacer posible este modo de vivir, tenemos que cambiar, hermanas, nuestro paradigma. La Iglesia es un nosotros y nuestra comunidad es un nosotros. Y el nosotros, nosotras, no es una forma gramatical más que sumamos a la reflexión, sino que es una verdadera revelación del lenguaje sobre la naturaleza del yo, que solo existe en la aceptación de la otra, de mi hermana, del otro, de mi hermano. El nosotros vive en el tú y en el otro, en el él, vamos a llamar, por decirlo. Y ahí se manifiesta el verdadero sentido del amor. Y la sinodalidad es esto, es caminar juntos, sin que nadie quede afuera, sin que nadie quede tirado en la cuneta de la vida. El caminar sinodal es un camino de inclusión, donde todas y todos tienen un lugar, donde no se trata de la jerarquía por allá y del pueblo por acá, donde no se trata en nuestro léxico de las superioras y superiores y del común de las hermanas, donde no hay hermanas de cuarta y hermanas de primera, donde todas formamos un único cuerpo y una única realidad, una congregación en camino. La verdad que la sinodalidad, hermanas, es un kairos. Es un tiempo oportuno al que se nos está invitando a vivir. Una vez cuando preparaba una charla, ya no me acuerdo para quiénes, pero también trabajamos el tema del kairos, yo dije kairos, digo, ¿cómo será desde la mitología griega entender esto, no? Y entonces entré a buscar y me encontré que kairos está personificado en la mitología griega como un joven muy apuesto, ágil, que tiene una característica interesante. Ese joven tiene un mechón grande, largo en la frente, y atrás no tiene cabello, es peladito, rapadito. Y por ser joven y ágil, este personaje va rápido, ¿no? Cuando uno está distraído, no ve venir las cosas de frente, se le pasan de largo. Y la enseñanza que nos deja Kairos es que hay que estar muy atentas para verlo venir de frente. ¿Por qué? Porque si yo no veo venir el tiempo oportuno de frente, se me va a pasar de largo, y la única manera de asirlo es tomándole el mechón que tiene aquí. Si yo estoy distraída en las bobadas nuestras, en que me miró, no me miró, en que no me tuvo en cuenta, en que no me hicieron estudiar, en que me trasladaron, en que me sacaron de este colegio, en que las paredes llevan la memoria de mi persona y ahora va otra hermana, y todo vivimos así en ese mundillo, se me pasa el tiempo oportuno. Cuando yo lo quiera asir, no tengo de dónde, se me fue. Es como cuando decimos, se me pasó el tren, porque estaba justo comprando un caramelo. Se me pasó el tren y no lo agarré más. El kairos es tiempo oportuno, la oportunidad, el ahora, lo estamos viendo venir de frente. Pongamos ojo, atención, corazón, vamos a decirlo. Y que sea el que mueva a nuestra institución desde la adentro. Porque miren que perdemos mucho tiempo, mucho tiempo. Y la vida es esto, hermana, es esto que tenemos ahora. Es este tiempo. Y nuestras respuestas no son desde las mismas que se dieron en el momento fundacional. Son superadoras,
son renovadas, son inyectadas por la vitalidad del espíritu que me indica y el cómo y el dónde, pero parece que no lo estamos escuchando lo suficiente. Como la vida, la sinodalidad, por cierto, es un kairos, como término y como concepto, sinodalidad en este momento ha adquirido una enorme relevancia en la teología y en la vida de la Iglesia. Y agradecemos a Francisco, que es él el que está ahí como diciendo, es por acá, va marcando rumbo, va abriendo horizonte, va indicando, es como un papa de las señales, ¿no? Va diciendo, acá, nos deja venir a Kairos de frente. El tema es que estemos atentas para asirlo del mechón, porque si no se nos pasa. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Esas son palabras del Papa. Este es el compromiso programático propuesto por el Papa Francisco cuando se conmemoró el 50º aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos por el Papa, hoy San Pablo VI. La sinodalidad es dimensión, va a decir también Francisco, y lo remata el texto que les estoy ofreciendo de la Comisión Teológica Internacional. La sinodalidad es dimensión constitutiva de la Iglesia. De modo que lo que el Señor nos pide en cierto sentido ya está todo contenido en la palabra sínodo. Es dimensión constitutiva y constituyente de la Iglesia. Vida religiosa, somos Iglesia, no somos un ente aparte. Por ende, la sinodalidad es constitutiva y constituyente de nuestro modo de pensarnos, de nuestras prácticas institucionales. Sínodo es una palabra muy antigua, venerada por la tradición de la Iglesia, cuyo significado se asocia con los contenidos más profundos de la revelación. Para los primeros cristianos, el término sinodalidad, sínodo, significaba caminar juntos. Y está compuesta por la preposición sin, que significa junto con, conjuntamente, y el sustantivo odos, que indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Ustedes, hermanas, si son una congregación sinodal, debería definirse así, como la comunidad que caminan, que recorren juntas como comunidad un camino. Una congregación que recorren juntas un camino. Por lo tanto, remite al Señor Jesús que se presenta, por eso tiene ese contenido profundo de la revelación, como camino, como verdad, como vida. Y al hecho, qué hermoso esto, de que a los cristianos, sus seguidores de la primera era, los llamaban los discípulos del camino. Nosotras, si somos seguidoras de Jesús, tenemos que llamarnos las discípulas del camino. Pero para honrar ese nombre hay que caminar. Para honrar ese nombre hay que transitar la historia. Para honrar ese nombre hay que estar en salida. Para honrar ese nombre hay que abrir las puertas de nuestra casa. No solo para salir, sino para que también otros entren y hagan experiencia. Por tanto, hace referencia a un camino hecho en conjunto por el pueblo de Dios peregrino. San Cipriano, ya en el año 250, escribía a sus sacerdotes: no tomar ninguna decisión por mí mismo, sin el consejo de ustedes y sin el consenso del pueblo. Que en nuestro léxico esto puede interpretarse hasta como un consejo ampliado, ¿no?
donde no tomo las decisiones porque me trasnoché, me levanto y digo, hoy vamos a hacer tal cosa. No tomo por mí misma la decisión, sino con el consejo de ustedes y con el consenso de mis hermanas y del pueblo. Rafael Luciani, este teólogo que está en la Comisión Teológica de Preparación del Sínodo, siempre dice, qué interesante es leer bien esta frase, porque se habla de tomar consejo, no de dar consejo, porque nosotras somos muy hábiles para dar consejo, pero acá se trata de tomar consejo, y el consejo que me dan puede ser muy distinto a lo que yo estoy pensando por dónde se debe caminar. Y eso habla de flexibilidad, de discernimiento, de búsqueda conjunta, de que no soy por ser superior a la iluminada del grupo, porque la luz me viene justamente del camino recorrido juntas, porque hay otras hermanas que son mujeres orantes, profundas y que me pueden ayudar, pero como no es la superiora, no cuenta, su voz no cuenta. Cuando vos llegues a ser superiora, ahí veremos cómo entramas el camino de la vida. A nosotras se nos juegan muchas de esas cositas. Entonces, este camino de la sinodalidad nos puede purificar mucho. Ayer estaba con un grupo, como estoy haciendo el doctorado, y mi doctorado es vida religiosa y sinodalidad, me hacían esta devolución dos teólogos, como diciendo, ojalá hermana que pueda dar un buen aporte a la vida religiosa, dice, y que nos ayude a cambiar el lenguaje, porque el lenguaje nos traiciona, y muchas veces no nos permite caminar con soltura al ritmo del espíritu. Hermana Lourdes, son 2:15, ¿quieres que hagamos el cortecito? Sí, 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 por favor. Descansamos un momentito y continuamos, creo que es media hora. En el corazón, ahora sí, se encuentra en el corazón de la obra promovida por el Concilio Vaticano II. Pero ya hay muchos indicios, la misma categoría Pueblo de Dios nos habla de esta comunión, unión en un camino conjunto de búsqueda y de discernimiento. Hay otro modo de entender este término que a mí me parece muy lindo. Se interpreta O2 no solo como camino, sino como umbral de la casa. Y hay un autor que dice que esta simbología o esta definición transmite la idea de cruzar juntos el mismo umbral, reunirnos y permanecer juntos. Entonces cruzamos el mismo umbral, nos encontramos, nos reunimos, permanecemos juntas, pensándonos el cómo también juntas como comunidad atender y servir en la misión. Y el Papa Francisco, en una entrevista que le hizo Antonio Spadaro en Civiltà Católica, él mismo le decía, mira, nosotros debemos aprender a caminar juntos, la gente, los obispos y el Papa. Es muy interesante esta frase porque no dice debemos, o sea, como que no es si les parece, si quieren, sino debemos caminar juntos, debemos. Y creo que todas recuerdan y guardan en su corazón cuando Francisco, el cardenal Bergoglio, se asoma al balcón de San Pedro una vez elegido papa, como él se pone también en camino, como el obispo de Roma, y como alguien que viene de lejos, también en camino, para unirse a otros que están en camino y poder tener esta experiencia profunda de comunión. La sinodalidad trae en su haber esta eclesiología del pueblo de Dios, y es muy importante. La vida religiosa tiene que sentirse pueblo, no olvidemos esto. Este símbolo de la eclesiología del Vaticano II sintetiza como un giro copernicano, porque el ser y la misión de la Iglesia no gira en torno a la jerarquía, no gira en torno a la jerarquía, sino que todas las funciones, servicios, ministerios de la Iglesia giran en torno a la tarea que ha sido encomendada al pueblo de Dios.
se nos encomienda como pueblo una tarea, no como iglesia jerárquica, iglesia aprendiz, sino como pueblo. Todos somos pueblos, cada uno en una diversidad de servicio y de ministerio. El obispo no está bautizado con un agua distinta a la mía, ni la superiora general, ni nadie. Somos todos servidores de una misma causa, cada uno con un compromiso y una manera diferenciada, pero que eso conforma el colorido del entramado inicial. El pueblo de Dios presenta a la iglesia, y esto es lo importante a la hora de hablar sobre sinodalidad, como sujeto histórico. La iglesia es sujeto, enrostrada en muchos sujetos, hombres y mujeres situados en medio de otros pueblos y de otros grupos humanos. Y es Dios, es de Dios el pueblo. Por eso decimos pueblo de Dios, le pertenece a Dios. Posee una identidad teológica, una existencia teologal, es el pueblo de la alianza. Ustedes serán mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Y no por ello, por ser pueblo de Dios, siempre señalamos como que está arriba, pierde su inserción en las circunstancias históricas. En estas circunstancias históricas, este pueblo, y nosotras, pueblo de Dios, tenemos que aprender a afrontar las dificultades, asumir los riesgos, tomar decisiones a la luz del Espíritu en procesos de discernimiento, de toma de consejo, establecer relaciones, fortalecerlas, renovarlas y crear historia. Esto nos ayuda mucho, y cómo pensar también, a la luz de ese pueblo de la antigua alianza, cómo en el Nuevo Testamento se instaura la denominación eclesía, para designar a los convocados, varones, mujeres convocados, para constituirse en asamblea, en pueblo, en cuerpo, en templo, viviendo en el mundo la comunión a la que han sido invitados. Por eso también esa frase, esos versículos tan fuertes, ¿no? Miren cómo se aman, esa primera iglesia, ¿no? Porque esa comunidad naciente representan la comunión encarnada en un vínculo certero de amor, experiencia de cercanía, experiencia de afecto, reconocimiento de la pluralidad, de la diversidad y hasta de las mismas tensiones. A mí siempre me ha impactado en mi caminar que me enseñaron que a los conflictos no hay que sacarle la espalda, hay que mirarlos de frente, hay que trabajarlos, hay que nombrarlos, no hay que silenciarlos, porque ese silencio es el que daña la vida religiosa. Todo está bien, acá no pasa nada y nada está bien. Y hay mucho revuelo por debajo, pero como no se habilita la palabra, por temor a que los conflictos salgan a la luz, entonces tapamos con trapitos tibios, como diciendo, bueno, todo anda bien, todos sigamos bien. Cuando hay muchos silencios en las instituciones, a mí, o en mi propia congregación, cuando siento mucho silencio, me da miedo. Porque yo digo, acá hay un todo está bien, que no es cierto. Entonces hay que poner palabra para desentrañar una búsqueda iluminada por el Espíritu que conlleva a un fortalecimiento de la comunión y a una práctica que realmente sea encarnada en la realidad y en las circunstancias históricas. Si todo está bien porque nos amamos entre nosotras y nadie puede entrar, no todo está bien. Tenemos que estar bien como comunidades saludables, vivibles, para la misión. La comunidad no es el fin, es la misión, la meta. La comunidad es un medio, y como medio tenemos que estar bien para dar lo mejor de nosotras en el despliegue de nuestras potencialidades al servicio de la misión. Sinodalidad es dimensión constitutiva de la Iglesia, por tanto toca su esencia, no es dimensión accidental de la Iglesia, es constitutiva, porque se refiere a lo que decía hace un momento en la primera parte, a la específica forma de vivir
de obrar. La sinodalidad es un estilo, es una forma de, es una marca, es un ADN, es un sello indeleble. La podemos definir aún más como un modo eclesial de proceder. Modo eclesial de proceder. Por lo que también es una realidad constituyente. Nos constituye, constitutiva, y con nuestro modo de ayudamos a otros a sentirse parte de este camino y de este cuerpo, sin que nadie quede excluido de la mesa larga del reino. Y antes que una mera práctica puntual de índole funcional y organizacional, la sinodalidad nos constituye como forma de vivir y de obrar. Por tanto, la sinodalidad va a implicar una revisión continua de estilos de vida, prácticas de discernimiento, que se ejecutan a todos los niveles y estructuras de gobierno, porque aún sin ser autoridad, en la búsqueda cotidiana de la mesa que nos hermana, tenemos que aplicar este sentido, esta forma de vivir y de obrar, este modus vivendi et operandi. Otro punto más que creo que es muy importante es que la sinodalidad habla de reconocimiento de los varios sujetos, de las personas, de los grupos humanos, los colectivos humanos, que toman la palabra para hacer escuchar su opinión y que se hacen presente en la elaboración de las decisiones y asumen su protagonismo en la misión a realizar. Y en esto la vida consagrada, religiosa, tiene que crecer mucho, porque nosotras somos muy propensas a situaciones de inmadurez, ¿no? Es decir, a las mamitis, ¿no? Si la superiora no lo dijo, si ella no lo dice, yo no hablo, si no me autorizan, yo no opino, si no, entonces estamos siempre en una actitud muy así apocaditas, cuando en realidad se nos tiene que animar también desde la institución a aprender a tomar la palabra para poder dar nuestra opinión, para sentirme parte de la elaboración de las decisiones y para asumir protagonismo. Si no me piden, si no me mandan, si no me dicen, yo quedo en la dulce espera. En realidad tenemos que ser mujeres maduras, adultas, que tomemos las riendas de la vida, artífice de nuestro propio destino, como también reza Gaudium et Spes, para poder ser protagonistas en la misión. La comunidad cae en el idealismo si no da su importancia y relevancia a la existencia de otros en cuanto son distintos. No existe esa comunidad, somos todas iguales, no hay ni un sí y un no, no hay un blanco y un negro. Eso es un idealismo, un artificio. No, crecer y conjugar la diversidad para buscar los puntos de encuentro y no de división es todo un desafío. Y por cierto, que en la comunión y para el enriquecimiento de ella hay que realizar la tarea de ir conjugando la pluralidad en la unidad. Todos hemos sido convocadas, todas, y por eso la convocatoria, como todas hemos sido convocadas a vivir en comunidad, esa convocatoria posee muchos colores, muchas lenguas, muchas mentalidades. Conjugar la diversidad de mentalidades no es fácil. Hay una forma mentis que nos acompaña. Si no somos flexibles a la voz del espíritu y a la voz de mi hermana, que me dice también que hay cosas que ya son necesarias ir superándolas, nos vamos a quedar siempre en que los buenos están de este lado, que pensamos así, y los otros son los relajados del camino, ¿no? Que nos van invitando a pensar qué cosas tan extrañas. Y hoy se habla de procesos de reconfiguración, de revitalización, de reestructuración, la famosa refundación. Todas palabras que hablan de movimiento y de ir repensándonos en el camino. Si yo tengo una forma mentis que nació tal cual como lo legué del fundador, pero después no pude revisar el proceso, desandar camino, dialogar con la historia, hacer que el carisma se deje iluminar por la realidad, me quedo
encerrada en un estilo, en una forma mental que no, infranqueable, no voy a dejar que nada entre y que movilice y que me cuestione. La iglesia tiene nombre de sínodo, por eso es iglesia sinodal, y es sinodal como convocación y como tarea. Convocada a formar cuerpo, comunidad, pero también a construirlo. Esa es la tarea. Aquí viene algo que es muy interesante, y es una frase que moviliza mucho, ¿no? Y que dice, lo que es permanente es el pueblo de Dios, y lo que es pasajero es el servicio jerárquico. Y díganme si no es cierto. Hoy estoy yo y mañana estás vos. Y hoy me toca el servicio y mañana te tocará a ti. El tema es cuando nos apropiamos del servicio y cuando el poder le gana la batalla a la autoridad. La autoridad como autoritas, el que me hace ir a más, el que lleva a plenitud mi propia identidad, no el que aplasta y el que dice yo soy la voz de mando en este periodo y hasta aquí llegamos, ¿no? También en ese diálogo que tuve ayer con estos dos teólogos me decían, no olvide usted trabajar el tema del poder y la autoridad, porque es clave en la transversalidad sinodal. Y este es un elemento muy puntual en nuestra vida religiosa, ¿no? Porque no siempre vivimos la autoridad como un servicio pasajero, sabiendo que lo que queda es el cuerpo y los procesos, porque en la vida religiosa estamos muy acostumbradas que a rey muerto, rey puesto. Entonces, esta hermana hizo esto, entro yo, esto no sirve para nada, empezamos todo el camino de cero. Eso es terrible, eso es falta de respeto, eso es no ser discípulas del camino. El camino tiene procesualidad, no voy a ir al punto de arranque cada vez que quiero avanzar, sigo avanzando desde donde estoy, con lo que llegué, con lo que construimos juntas. Por eso es juntas en camino, porque la construcción es de todas. Si nosotras legamos la construcción solo a la autoridad, pasa eso, que cada una comienza abriendo una historia nueva. Y eso realmente que nos daña mucho, porque entonces no hay procesos, hay siempre empezar de cero. Este esquema, en este esquema, vamos a hablar un poquito así mirándonos, el esquema de la sinodalidad, mejor dicho, nos ayuda a superar mentalidades y estructuras inspiradas en el triunfalismo, en el juridicismo, en el clericalismo tan presente, que determinó la vida y la misión de la Iglesia a lo largo de mucho tiempo, y que a lo mejor sigue cohabitando con nosotras. Los triunfalismos, el clericalismo en versión femenina, ¿no? Existe, el Papa Francisco en eso también fue muy claro, y despertó un poco de críticas la apreciación que él tuvo. En el mismo sínodo para la Amazonía, en el cual tuve que participar por estar al servicio de la CLAR, cuando las mujeres decíamos que era la hora de la mujer, del diaconado femenino, él dice, vamos a estudiarlo, dice, porque no es cambiar el hábito por unos pantalones o terminar haciendo del hábito un pantalón, en el sentido de que asumimos el mismo rol clerical, pero en versión femenina, sino que sea algo diverso, que dé otro ímpetu al caminar de la Iglesia. En este esquema de la sinodalidad, las relaciones entre los sujetos eclesiales, papas, obispos, clero, laicos, son muy necesarias que se integren, que se sientan como parte de un mismo cuerpo. En un artículo muy interesante de Rafael Luciani y Serena Nochetti, una teóloga laica veneciana de Italia, ellos traen como una anécdota, podemos decir, o cuentan, hacen memoria durante el concilio, cuando Monseñor Joseph de Smet
explicó esta diapositiva que acabamos de ver con los siguientes términos. Dice, generalmente ustedes, hablándole a los obispos reunidos en concilio, están familiarizados con la pirámide. Papa, obispos, sacerdotes, cada uno de ellos responsables, ellos enseñan, santifican, gobiernan con la debida autoridad. Y luego en la base, el pueblo cristiano, más que nada receptivo, recibiendo, así como los pajaritos, ¿no? Como la boca abierta, que me den la comida sin opción de. Y de una manera que concuerda con el lugar que parecen ocupar en la iglesia, porque seamos sinceras, los laicos siguen ocupando un lugar en la iglesia en la base, y hasta la vida religiosa los pone en ese lugar, porque hoy se habla tanto de misión compartida, familias carismáticas, interinstitucionalidad, intercaristimicidad, hay un montón de palabras, ¿no? Pero los laicos entran cuando los necesitamos, no están en nuestros procesos de discernimiento, de búsqueda, de misión compartida. Solo cuando nos llega la soga al cuello, ¡ay, somos pocas! Entonces que los laicos asuman los colegios y asuman las obras y que nos ayuden en esto y que nos hagan las cuentas y que nos hagan los mandados. Pero no están en los procesos de discernimiento y de búsqueda. Entonces terminan siendo unas ruedas de auxilio, la que yo llevo en el carro, en el vehículo, ¡paf! Pinchó la rueda, saco la otra, la cambio, pero solo cuando lo necesito, pero no está en el transcurrir del caminar juntos, juntas como comunidad. Por eso ese es un gran tema en deuda todavía dentro de nuestro pensarnos como vida religiosa en comunión con. Por eso, decía este monseñor, debemos tener cuidado al hablar sobre la iglesia para no caer en un cierto jerarquismo, clericalismo, obispolatría o papolatría, porque vieron que somos muy propensos. Ay, si monseñor lo dijo, monseñor lo dijo. Ay, el papa lo dijo, el papa lo dijo. Y entonces siempre es como que estamos sujetos a la voz de autoridad máxima, y ahí tiene que ver, disculpen cómo hablo así con mucha sinceridad, ¿no? A mí capaz que un obispo me maltrata, ay, pero es monseñor. No, es un obispo que me maltrató, ¿sí? Entonces poner las cosas como son sobre la mesa. Y yo a veces, así en el contexto comunitario, veía a las hermanas, ¿no? Como por ahí actúan, qué sé yo, viene una hermana a otra comunidad, no pasa nada. Llegaba el padre, no sé qué, ¡ay, el padre, el cafecito! Corrían todas, le dejaban el lugar, la punta de la mesa. A ver, todo debería ser tanto el laico, la punta de la mesa, como el monseñor, como la hermana fulana. O sea, nosotras a veces, creamos ese lugar de jerarquismo, de obispolatría, de papolatría y de todos los ismos que hay dando vuelta. Lo que viene primero es el pueblo de Dios. Lo que viene primero, y eso hay que grabarlo a fuego, lo que viene primero es el pueblo de Dios. Esto a mí, yo se los digo así con energía, con pasión, con todo lo que tengo, pero a mí también me cuestiona. Me cuestiona cómo vivo yo la autoridad, cómo la ejerzo, desde el servicio de que estoy. Y desde cualquier servicio, hermanas, porque acá, usted, alguna estará diciendo, qué bien que le viene esto a la autoridad de turno. No, porque todas somos autoridad en algo. Yo puedo ser la encargada de la puerta, igual que abra la puerta otra que pasa justo cuando están tocando el timbre, porque era yo la que tenía que abrir. O yo soy la sacristana y no me vengas a apagar la vela porque me toca a mí si yo soy la sacristana. O yo soy la encargada de la despensa. ¿Y quién te mandó a buscar ese paquete de fideos si soy yo la encargada de la despensa? Cada una, a veces, tiende a adueñarse y a hacerse cabeza de un servicio que viene legado y que es pasajero. Hoy estoy yo, mañana no estoy. Lo que permanece
es realmente el pueblo de Dios. Lo que permanece es la comunidad, la que transita cotidianamente el camino como discípulo, como discípula, perdón. Por lo tanto, acá lo que está en juego no era solo la simple inversión de posiciones. El Papa Francisco habla de una pirámide invertida, al revés. Todos arriba y va bajando, y en el vértice, que está en la base, la autoridad máxima. Porque es el servidor de servidores. Es el servidor hecho carne, ¿sí? Es el que está lavando los pies, el que está a la mesa como el que sirve. Si yo miro la pirámide así, este es el que baja. Si yo la miro de acá, el de acá es el que sirve. Entonces hay que invertir la pirámide en nuestras prácticas. Por lo tanto, pero a ver, invertirla en serio, no como simple inversión de posiciones, de poder en la iglesia. El auténtico giro eclesiológico se fue dando a partir del Concilio Vaticano II, en ese famoso, en la inclusión de la categoría pueblo de Dios. Es decir, llamándonos fieles, con igual dignidad, todos. Fieles. La dignidad, ¿de dónde viene? Del bautismo, no de la autoridad legada, del bautismo. Todas aquí gobernamos, santificamos. Todas aquí somos profetas, somos reinas, todas aquí. Por lo tanto, esta igual dignidad nos hace sujetos de los mismos deberes y de los mismos derechos, ya que el pueblo, en el pueblo de Dios, todos estamos unidos, unos a otros, unas a otras, todas tenemos los mismos códigos y leyes, el Evangelio, regla máxima y suprema, y los deberes fundamentales. Todas, todos participamos del sacerdocio real de Cristo. Absolutamente todos. Todos participamos del sacerdocio real, van a decir estos autores, del pueblo de Dios. El Papa es uno de los fieles. Obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, religiosas, todos, todas somos fieles. Y hay gente que le hace mal al oído escuchar esto. ¿Cómo? Yo no era consagrada. Fieles, todos somos fieles, es el título más hermoso que tenemos. La consagración máxima es el bautismo. Luego nosotras, a través de la profesión de los consejos evangélicos, queremos vivir a la letra, sin glosa el Evangelio, como decía Francisco de Asís. Esto significa un nuevo modo de proceder, que incluya a todos los sujetos eclesiales como parte de una totalidad de fieles. Esto es muy importante, es muy fuerte, tendríamos que dialogarlo mucho, evaluar nuestras prácticas, quienes están en la autoridad también, dejarse atravesar a través de los espacios orantes de discernimiento cómo estamos viviendo el servicio, pero también cómo estamos colaborando a que ese servicio sea vivido desde el servicio, ¿no? Porque de acuerdo a cómo ubiquemos también a la autoridad. La pirámide invertida. La cima se encuentra por debajo en la base. Vamos a ver si es la diapositiva que continúa. Sí, muy bien. Pirámide invertida. Esta lo adapto a la mirada nuestra como vida religiosa, ¿no? Hablamos de un replanteo, de un giro eclesiológico, donde para la vida religiosa esta pirámide invertida toca las formas de gobierno, de animación, de ejercicio de la autoridad, el modo y la estructura del ejercicio de la autoridad y del poder. Y esta pirámide invertida de algún modo desacraliza la autoridad. Y está bien, no podemos poner a la autoridad como sagrada, la desacraliza, supera la jerarcología, supera los bandos, las de abajo y las de arriba, las de arriba y las de abajo. Pone en primer lugar al pueblo de Dios y al pueblo congregacional laical,
como familia carismática al servicio del reino. El gobierno siempre está a la base, porque debe lavar los pies de sus hermanas, guste o no guste, lleguen polvorientos, olorientos del camino, pero ese es el lugar que Jesús nos dejó. Y también en la mirada así de la Iglesia Universal, esta pirámide invertida ayuda a incluir a las mujeres, ¿no? Porque si bien las mujeres hacemos camino, vamos abriendo camino, sumamos palabra en los procesos de reflexión, como ahora también a través del SENA, el acompañar la asamblea eclesial y tantas cosas, en el sínodo, en la animación, pero que también la mujer cada vez tenga un lugar más protagónico. Eso es lo que se va pidiendo, ¿no? La sinodalidad, forma participativa y dinámica de la comunión, ayuda a comprender y a vivir el ministerio jerárquico. Recuerden, la cima de la pirámide se ubica en la base, como un humilde servicio al pueblo de Dios que se sitúa en la cima. Cuando participé del sínodo, yo la primera vez que iba a un sínodo, y creo que la última, y no entendía eso cómo era, entonces estaba ahí con los ojos así, tratando de empaparme de toda esa dinámica, y poco a poco, la verdad que me di cuenta, ¿no? Porque primero Francisco estuvo los 24 días ahí con nosotros, en la mesa principal, pero en actitud de escuchando, en los recreos haciendo la colita para tomar un café. Papa Francisco, pasa delante mío. No, deja que yo hago la cola. Compartiendo, estando ahí en lo cotidiano. Y ahí entendí, la base larga es la escucha de todos. Pero no solo de los que están en el sínodo, de la escucha que traíamos a las espaldas, de los cientos de pueblos amazónicos, que no tienen posibilidad de llegarse a un sínodo, pero que confían en algunos la palabra. Esa responsabilidad de construcción ante Dios y ante el pueblo es sagrada. ¿Por qué? Porque no llevo mi voz, llevo la voz. La asamblea eclesial que ahora vamos a celebrar lleva la voz de todos los que en este continente quisieron participar en la plataforma de escucha, para decir, aunque no salga la frasecita que yo dije, yo estuve construyendo un nuevo modo de ser iglesia latinoamericana y caribeña. Y luego, en los grupos de trabajo, se discernía lo escuchado, lo dialogado, se iba afinando, y en la base, el servidor, el Papa Francisco, quien dice, querida Amazonía, y regala a la vida de la iglesia una exhortación que ilumina y que abre puertas al pensamiento de evolución de toda una iglesia universal. Como dice Mauricio López, el margen le habló al centro. La marginalidad, los pueblos nunca escuchados de la Amazonía, aplastados, gobernados por las multinacionales, esos pueblos apocados, le habló a la Iglesia Universal. Y hoy la Iglesia Universal, en parte gracias a esas voces, está promoviendo este camino de sinodalidad, de repensarnos, de concretizar, en este caso en un territorio latinoamericano y caribeño, hablándole al Sínodo Universal que en el 2023 se va a celebrar. Ya estamos haciendo un ensayo continental y vienen a la asamblea el cardenal Grech, el otro cardenal, todos los encargados de la oficina del sínodo, como me dijo Monseñor Cabrejo, hermana, vienen a aprender de nuestras liturgias, de nuestro modo de celebrar. Vienen a aprender de este continente, que sigue siendo el continente de la esperanza. Y la sinodalidad desde esta parcela, o sea, la práctica sinodal desde esta parcela del reino, va abriendo camino para toda la Iglesia Universal. Realmente que es muy fascinante y muy lindo de poder vivirlo y celebrarlo, pero tampoco todo es color de rosa. Todavía existe el clericalismo, la jerarcología, todavía hay quienes nos hacen sentir mal, todavía hay
voces excesivamente fuertes que obnubilan a quien intenta decir algo. Por eso tenemos que pararnos muy bien como vida religiosa, como mujeres, como pueblo de Dios, ¿no? Para seguir logrando este deseo de un camino común y compartido. Creo que la invitación aquí está en reaprender, porque sabemos de qué estamos hablando, no hay nada nuevo acá, pero es reaprender a caminar juntas, a caminar juntos. Por ende, algunos puntitos que pueden colaborar es invertir la pirámide en las mentalidades, tanto personales como institucionales, formar actitudes y habilidades relacionales, la pedagogía de la escucha, desde la formación inicial hasta la muerte, que acompañe nuestros trayectos, preguntarnos por la manera de cómo tomamos las decisiones, qué tipo de participación, corresponsabilidad, involucramiento hay del cuerpo, articular y desarrollar una participación real y efectiva en todos los órdenes, que no sea solo un cantito lindo que nos acompaña como estribillo matutino, sino que ver dentro de nuestra estructura de vida comunitaria cómo articulamos y desarrollamos una participación real, efectiva. Aprender a aceptar los disensos y tener el gran desafío de construir consensos, nada fácil. Y la cogobernanza, o sea, aprender a llevar adelante. Yo me acuerdo que cuando empecé de provincial le dije a las hermanas, miren hermanas, o a esta, porque veía que era difícil la cosa, digo, o a esta provincia la sacamos adelante todas juntas, o nos hundimos juntas, digo, yo sola no lo voy a hacer, ¿no? Es la comunidad la que saca adelante o la que tiende a quedarse en el recodo inicial del camino sin permitirse avanzar. Yo creo que a la hora de esta cogobernanza, de tomar las decisiones, hay palabras que deben ser claves. Aprender a orar juntas, pero estoy hablando, hermanas, orar juntas, no recitar juntas cosas. Orar. La superación de lo dado como fuerza del espíritu que recrea nuestros espacios y momentos orantes. Lo necesitamos urgentemente y a veces hay miedo hasta Creo que tiene problemas Daniela con el audio, con... Les iba a preguntar si era yo o era ella. No, creo que sí. A ver si se reconecta. Lulu, pero tendrás forma de que se dé cuenta, mejor no se dio cuenta. Sí, ahorita nos comunicamos con ella. Sí. Laura, el compartir pantalla. ya vamos cerrando y bueno, nos queda alguna posibilidad. ¿Ya estoy? Bueno, hermanas, este es el entretejido a la que las invito. Y las dos manos que tienen que formar comunidad es ese discernimiento siempre renovado, en perspectiva misionera, y la posible participación de todos, todas. Dos elementos sinodales que deben estar siempre, siempre presentes en nuestro caminar. Y abrazar la confluencia de dos caminos, el camino de la escucha y el camino de la conversión pastoral. Rafael Luciani siempre dice, no hay sinodalidad sin conversión personal y sin conversión pastoral. Por algo, el Papa mismo insiste, tenemos que revisar nuestros horarios, nuestros estilos, nuestras formas, porque hay un estilo nuestro que ya no responde a la realidad. Y en eso, el cardenal João Bras de Assis, la Sixba, digamos,
en ese hermoso documento Orientaciones para Vino Nuevo, Odres Nuevo, que hay que leerlo, hermanas, porque no tiene desperdicio, dice, hay un estilo de vida religiosa que ya fue. Hay que pensar cómo vamos a responder al hoy, ¿no? Y a no tener miedo a esto. Aquí está lo que dice el Papa, ¿no? Sueño, porque él es un gran soñador, con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje, toda la estructura eclesial, congregacional, se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, que no es el de hace 10 años atrás, más que para la autopreservación. Aquí está el clic. Ustedes tienen que decidir cómo tengo que hacerlo yo y mi congregación. O queremos autopreservarnos o queremos ser una vida consagrada, renovada y en salida. ¿De qué lado queremos elegir? Estar. Y esto implica la reforma de estructuras que exigen conversión pastoral. Ya nuestro modo de evangelizar no puede ser el mismo de hace años. Tenemos que estar acordes, por eso nos mantiene así todo el tiempo, ¿no? Pero en apertura y escucha a los signos de los tiempos. En actitud de salida, como reza Evangelii Gaudium 27. Hacia un nuevo modo de ser iglesia. Esto es lo que resuena. Hacia un nuevo modo de ser vida consagrada. Hacia un nuevo modo de ser Daniela. Disponernos a forjar nuevos estilos de vivencia eclesial y un renovado modo de anunciar el Evangelio, donde todos, insisto, tengan un lugar. Y cada vez, hermanas, que queremos volver a las fuentes, que queremos recuperar la frescura del Evangelio, es al Evangelio que tenemos que ir. Cuando queremos pensar en la conversión, hay que volver a sumergirse en el Evangelio, porque de él brotan los nuevos caminos, los métodos creativos, que ya los usó Jesús en su tiempo, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de un renovado significado. La novedad nos abraza. Hay que revisitar el lenguaje. Eso es muy, pero muy importante. Bien, yo creo que ya estamos con esto y para cumplir con el horario y que ustedes también tengan, si alguna tiene alguna duda o pregunta, estamos como para seguir, poder brindarnos esta colaboración. Pero bien, creo que hay muchos elementos claves que a ustedes les tienen que quedar como resonando y ojalá que lo puedan tamizar con la oración personal y comunitaria estos elementos, ¿no? Para ver qué les pide Dios a ustedes en esta hora histórica. Muchas gracias, hermanos. Al contrario, muchas gracias a ti, Daniela. Yo creo que sí nos ha iluminado mucho esto que nos has compartido, nos deja reflexionando. Tenemos una tarea que realizar como congregación y si queremos caminar en este camino juntas y hacer este camino de sinodalidad. No sé si alguna de las hermanas tenga algún comentario, una pregunta, que abra su micrófono, quien guste. Y yo, Gisela. Gisela. Sí, Adelante. hola, buenos días. Ok, sí. Lo último que estaba explicando en cuanto a la autopreservación de la congregación Sí. y la vida misionera, ¿podría explicar un poquito más la diferencia? Porque para mí en un momento dado convergen, pero tal vez no entendí bien la explicación, por favor. Sí, autopreservarte, es decir, si vos vas a poner todas tus energías solo en cuidar eso, sostener las obras, lo que tenemos, las poquitas que somos, abrazarnos, decir, vamos a preservarnos, no salgamos a ver si te accidentás, no hagas tal cosa, a ver si tal otra, no nos dan los números, no tenemos vocación, entonces nos cuidamos. El Papa Francisco dice en salida, y él prefiere una iglesia accidentada a una iglesia que se cuida. Entonces, si eso lo volvemos hacia nosotras, ojalá que aún nuestra precariedad, vulnerabilidad, poquedad de números, nos animemos a algo más que a solo cuidarnos, porque ya no tenemos energías y fuerza. Okay, por ahí sí, hermano. Está bien, ahora sí entendí. Gracias. A ti.
Ahí, Rocío, ¿qué tal? Hola Daniela, muchas gracias por esta participación muy buena. Yo tenía una duda. Nos decías esta parte de cómo, y me preguntaba, ¿cómo hacer este proceso de caminar juntos con los laicos? ¿Cómo integrarlos en este proceso de discernimiento? Sí, primeramente, o sea, abrir las puertas al laicado, ¿no? Es decir, sentarnos a dialogar con ellos, identificar quiénes son los que quieren caminar desde el mismo carisma, ¿no? Porque ya el carisma, nuestros fundadores, cuando nos fundan, valga la redundancia, ya este carisma es para la iglesia, y hay mucha gente que se siente identificado y lo abraza, ¿no? Como un estilo de vida. Entonces, poder identificarlos, hacer juntas un proceso de formación, donde primeramente siempre nosotras vamos a estar tentadas a enseñarles el carisma, pero ya el Espíritu está actuando en ellos, ¿no? Entonces, cómo nos ven, qué podemos hacer juntos, juntas, qué misiones, qué procesos de formación, qué semana de retiro pueden estar los laicos acompañándonos, en qué momentos del capítulo ellos pueden traer nuestra palabra, pueden traer la palabra, ayudarnos a evaluar, a discernir. Yo siempre le decía a mis hermanas, si ustedes quieren saber cómo estamos las capuchinas, pregúntenle a los laicos, nos hacen una radiografía, hermanas, nos conocen más que nosotras mismas, nuestros defectos y nuestras locuras y todo. Y bien que nos aguantan con todo cariño, ¿no? Porque a veces no somos mucho cauce de testimonio. Y entonces hay muchas congregaciones, por eso las aliento, que van haciendo este camino. Yo ahora estoy acompañando el capítulo provincial, la preparación y el desarrollo de una congregación donde en la asamblea están presentes los laicos, ellos construyen, dan sus sueños, van a ir representantes todo el tiempo al capítulo. Es decir, muchas congregaciones se van animando a dar pasos. No es propiedad privada el carisma, eso hay que tenerlo muy en claro, ¿no? Sino que es pertenencia de una iglesia en camino, y muchos quieren adherir. Sería como para otro encuentro ¿no? Pero va por ahí. Gracias. Y otra pregunta sería esta parte de construir consensos. Como no me queda muy clara, ¿me podrías explicar un poquito más esta parte? Sí, o sea, eso habrá que pensarlo cada una en su realidad, ¿no? Es decir, cómo agotamos la expresión de lo que cada una siente para llegar a puntos convergentes, ¿no? Por ejemplo, frente a una decisión, no sé, bueno, tenemos que cerrar una casa o dejar la misión de tal lado. Habrá muchas que se resisten, otras que están de acuerdo, la misma autoridad conoce el por qué se llegó a eso, porque a veces hay una confianza de ciertas situaciones y cuestiones que maneja como fuero interno la hermana referente y respeta y no se puede poner a la luz. Pero para llegar a eso, ¿cómo vamos construyendo ese consenso, ¿no? ¿Cómo vamos poniendo las herramientas y los elementos necesarios para que aún diciendo no estoy de acuerdo, pero apoyo esta decisión, porque considero que lo que ustedes están fundamentando y diciendo sobrepasa lo que yo puedo conocer o pensar o querer, ¿no? Entonces uno adhiere y hay un consenso y se evita todo eso, ¿no? de esas votaciones, qué sé yo, como aprender a hablar y ser mujeres adultas, ¿no? Que vamos construyendo a medida que sumamos la palabra. Pero cada congregación supongo que en eso deberá ver el cómo. Y se llegan momentos en que hay que votar ciertas cuestiones, eso sí también. Pero para que esa votación no sea un desangre, digo, la previa es importante, cómo iluminamos, cómo discernimos, qué metodología utilizamos para que realmente busquemos el punto de encuentro y no nos divida el disenso. Muchas gracias. A ti, Rocío. Me parece que en esta toma de decisiones había como un proceso que estabas explicando cuando se cortó la comunicación. Hablabas de orar juntas, analizar, Sí. escuchar, pero ¿podrías darnos más o repetirnos un poquito ese proceso, por favor? Para Sí, llegar a toma de decisiones.
Sí, con mucho gusto, enseguida. Y creo que es bueno si pueden que como que lo visualicen, ¿no? Es orar juntas, escuchar, dialogar, analizar, lo mismo que discernir, tomar consenso. Llegar a un consenso, es decir, no hay decisión que no pase por el tamiz de la oración personal y comunitaria, porque hay decisiones que implican una conversión personal, porque a veces me resisto grandemente, o también me opongo porque tengo ganas de oponerme, de contrariar ahí todo lo que se ponga sobre la mesa, ¿no? Entonces implica una conversión muy personal, orar juntas, analizar, sinónimo del discernir, buscar cauces, aprender a escuchar. Si yo no escucho, que es la clave de la sinodalidad, no voy a poder llegar a un consenso, porque siempre van a haber voces que dirigen y van marcando el hacia dónde, pero sin escucha. Entonces, este camino creo que es mucho más lento, ¿no? Uno quisiera que todo sea más rápido, pero si es la escucha, si es el analizar, lleva más tiempo, pero se llega a buen puerto. Igual todo esto, digo, en el tiempo ahora y con este camino hacia el sínodo del 2023, habrá mucho alimento para ver cómo lo vamos aterrizando y bajando a nuestras realidades cotidianas. Gracias. Muchas De nada, gracias. de nada. ¿Alguna otra reflexión, pregunta? Grace. Sí, yo nada más quería preguntar, o no sé si es comentario, pero creo que es pregunta. ¿Cómo empezar como este proceso de formación, sobre todo en inicial? Porque siento así como que de repente lo que decías, Daniela, era como de repente vivirnos como muy infantiles en el sentido de lo que diga la madre, lo que nos diga o cómo, ¿no? Y cómo empezar, ¿no? Desde la formación. Yo creo que, bueno, ese es el nido ideal como para formar en esta transversalidad sinodal, ¿no? Es decir, hacer experiencia en las comunidades de formación, de discernimiento, de palabra, de construcción, hasta de un horario, cómo nos sentimos, cómo lo vemos, que las cosas no vengan dadas, donde yo me sienta protagonista, y estudiar también todo esto. Pero acá el gran punto de desafío, ¿cuál es? Es que si ustedes se adentran fuertemente a que esto nazca desde la formación inicial, estas jóvenes tienen que ver el reflejo en la comunidad permanente, ¿no? Porque si ustedes dicen, bueno, el camino va a ser la sinodalidad y después la joven se la ubica en una comunidad y acá mando yo y se hace lo que yo quiero, no va a entender nada. Entonces, ¿qué pretenden de todo esto? O sea, tiene que ser un camino consecuente. Por eso es formación inicial y permanente. Es decir, todas tenemos que entrar en esta dinámica de pensar cómo la dimensión sinodal va a ser transversal a nuestros proyectos, nuestra práctica, la convivencia cotidiana, cómo son nuestros diálogos en la mesa, cómo vamos a ejercitar el estudio de esta temática, y en la comunidad inicial un laboratorio de práctica, ¿no? Es decir, hoy la iglesia está caminando por aquí va la vida religiosa, ustedes tienen que ir forjándose desde este camino, pero por Dios, que encuentren después una relación coherente con el cuerpo mayor, ¿no? Por eso digo, es conversión personal y pastoral. Gracias. No, de nada, Grace. No, y esto, Grace, yo a veces, no sé, lo notaba en mi congregación, ¿no? A veces en relación a la formación, cómo hay voces de la vida más adulta, de más años de camino, que dicen, ya van a llegar, todavía son jóvenes, tienen que aprender, hay que enseñarles, como si vinieran como una tabula rasa a la comunidad, ¿no?
Yo digo, por eso lo que les compartía en mi oración de esta mañana, cómo dejarnos informar por la fe y la experiencia de vida y de Dios que habita cada una de las jóvenes que llega a nuestra comunidad. Cómo dejarnos también evangelizar por ellas. A mí me encanta escuchar a la hermana Liliana Franco cuando en ciertos momentos, hablándole a la vida religiosa, le dice, ojalá que los jóvenes tengan una palabra para darnos, de cómo nos ven, de cómo sueñan, de cómo quieren, qué entrada le damos a ellos, ¿no? Porque si los tenemos en el lugar del jardín de infante, donde se están formateando y escribiendo las primeras letras, pero a veces tenemos jóvenes que empiezan el camino a la vida religiosa ya con buenos años de camino, de experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese equilibrio? Y no involucionar, sino que desplegar lo que traen desde su cuna, sus hogares. ¿Alguna más que tenga algún aporte? Si no, vamos cerrando. Yo les dejaría como, si ustedes van a trabajar en grupo, que ahí se genera mayor diálogo, a lo mejor esto, ¿no? Preguntarse cómo esta dimensión sinodal puede tocar la vida personal y comunitaria, ¿no? En qué espacios, cómo practicarla, cómo bajarla, qué estructura necesita, no sé si estructura, cómo pasa a ser el estilo de vida nuestro, ¿no? Entonces hay que agotar ese diálogo entre nosotras, ¿no? Animarnos. Y también escuchar, no, esto es muy loco, no lo quiero ni pensar, no. También escuchar esas voces disonantes, ¿no? Animarse a hincarle el diente, como dicen en el norte de Argentina, ¿no? Claro, claro, sí. Muy importante, ¿no? Como ver cómo vamos a ir creando esas condiciones para que esto de veras sea una práctica y no sea solamente una teoría, ¿verdad? Definitivamente. Pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tu experiencia. Sabemos que tienes mucha riqueza con todo este tiempo que has ido acompañando la vida religiosa y bueno, los diferentes espacios donde has participado, como el sínodo, todo eso yo creo que te ha dado muchísima experiencia y gracias por compartirlo con nosotras. Nos ayuda mucho, tenemos pues muchos retos, desafíos por delante, pero pues lo importante es que queremos abrirnos a ir caminando en esto y viendo cómo caminar juntas, cómo escucharnos, pues, cómo podemos todas participar. Muchísimas gracias, Daniela. No, a ustedes. Pues seguramente después te buscaremos para muchas dudas que nos quedan. Yo creo que Sí, en con mucho gusto. Sí, estamos al servicio de ustedes, así que con mucho gusto les colaboramos en lo que quieran. Y bueno, y recen por esta asamblea eclesial que sea un viento impetuoso del Espíritu que nos anime a repensarnos como iglesia del continente. Y gracias Así por el es. testimonio de vida de cada una de ustedes. Gracias, estaremos muy pendientes de la asamblea eclesial. Muchas Bueno. gracias. Dios te bendiga, Dios bendiga tu Gracias, labor. hermanas. Un cariño grande para todas y les deseo todo bien. Que Dios las bendiga también. Adiós. Muchas gracias. Adiós, Gracias. adiós a ustedes. Gracias. Chao, hermanas. Chao, chao, chao. Chao. Muy bien, pues muchas gracias a todas las que pudieron participar. Como les dijimos al principio, esto queda grabado, se los haremos llegar porque sabemos que algunas de las hermanas de la comunidad tenían otros compromisos del apostolado, clases, etcétera, pero sí, pues es muy enriquecedor y ojalá que sí puedan escucharlo en algún momento y que también en algún momento como comunidad puedan pues dialogar y escuchar como cuáles son las resonancias de esto. Ahorita nos quedamos con las superioras y continuamos con nuestra reunión. Pero muchas gracias a todas las hermanas que pudieron conectarse. Gracias, un saludo desde acá. Gracias, un gusto verlas a todas. Sí, Tocayita igualmente, a todas. Gracias.